Para iniciarse en el camino espiritual, pues mira, todos los seres somos iguales, y simplemente con el hecho de nacer, el tener que vivir las experiencias, el tener que crecer, el tener que ir tomando decisiones, ya es un camino que nos iguala y que nos hace crecer espiritualmente. Aparte, si cada acto que tú tienes de coraje, de atrevimiento, de acercarte a lo que el corazón te dicta, de decidirte a hacer aquello que sientes de verdad, eso te va acercando aún más a tu verdadera esencia, y eso sí que te va a dar mucha más fuerza y mucho más empaque espiritual. Es como si dijéramos que cuando tú tomas una responsabilidad a enfrentarte a algo en la vida que realmente deseas, es cuando hay un efecto que el universo lo genera de forma inmediata. Cada vez que actúas con amor en lugar de con miedo, eso también te ayuda a crecer espiritualmente. Pensemos que el ser humano nace con miedo, crece con miedo y se muere con miedo. Tenemos miedo a morir porque es miedo a lo desconocido, tenemos miedo al cambio porque no sabemos lo que nos espera, y tenemos el miedo a todo aquello que no conocemos y no podemos controlar. De ahí los patrones que nos limitan, que nos hacen controlar el entorno y que nos mantienen anclados en pequeños círculos, en pequeños entornos. Pues si en este proceso de crecimiento la familia y los amigos tienen una participación especial, pues evidentemente que sí, tienen un papel estelar dentro de nuestra evolución. Los padres, porque de pequeños ya nos están marcando y de alguna forma los escogemos. Escogemos el entorno, escogemos los padres, vamos a ser los que vamos a sufrir o a beneficiarnos del entorno que ellos tienen, de la educación que nos van a dar, de sus limitaciones, de sus mapas conceptuales, y evidentemente nos van a afectar a nosotros, van a afectar en la forma en que nos transmitan el cariño, en la forma en que nos transmitan la aceptación, en la forma en que nos eduquen, en la forma en que plasmen igual sus propias limitaciones, sus propios anhelos, sus propias frustraciones. Y esos padres son los que van a intentar guiar nuestras vidas y en cierta forma van a ser no solo el punto de referencia, sino que también van a ser un espejo y un altavoz. Los padres son, en muchas de las ocasiones, y sobre todo cuando uno empieza la adolescencia y empieza a tomar decisiones en su vida, el altavoz de los miedos interiores. El altavoz de aquel hijo que quiere estudiar una determinada carrera guiado por una vocación, y que los padres ven que esa igual no tiene un futuro a nivel crematístico como ellos desearían para su hijo. Entonces intentan limitarle o intentan guiarlo. El padre que ha querido ser siempre médico o abogado o arquitecto y está intentando que el hijo siga esa vocación pues por orgullo personal, por orgullo profesional. O el padre que se limita a decirle a su hijo que siguiendo con sus pautas y siguiendo lo que está haciendo será un inútil y no hará nada. Ese hijo puede actuar esos consejos o esos reproches y realmente limitar sus capacidades y ser una persona inútil a la sociedad, o puede sobrevalorar esos puntos, esforzarse en máximo y entonces intentar darle la vuelta a una situación para demostrarle a su padre, desde el resentimiento, que estaba totalmente equivocado y después podérselo reprochar. Todas esas conductas marcan muchísimo. Hay películas como Pretty Woman que marca y que describe perfectamente cómo la educación de un padre a su hijo hace que ese hijo se convierta en un hombre de negocios pues muy incisivo, casi sin escrúpulos y con ganas de vengar al padre que no le entendió y que lo humilló, ¿no? Entonces tiene un proceso de entendimiento pues cuando conoce a Julia Roberts y ella pues le hace entender que no tiene que seguir luchando por ese punto, sino que lo que tiene que hacer es mostrar un poco más de humildad y un poco más de compasión, comprendiendo el motor que hacía que su padre le dijera lo que le decía, que no era otra cosa más que el miedo a que su hijo no pudiese desarrollar las cualidades que el padre quería que tenía. La mayoría de las personas pasamos más tiempo preocupadas por nuestros defectos y por nuestras debilidades que enfocándonos hacia nuestras habilidades y hacia nuestros puntos más importantes.
Si el ser humano empezara a potenciar su capacidad positiva, a darse cuenta de cuál es su valor, qué es lo que puede transmitir a los demás, y en base a eso empezar a trabajarlo y a potenciarlo, a la misma vez todas las otras cualidades o todas las otras capacidades que no tiene tan desarrolladas empezarían también a desarrollarse y empezarían a ganar potencia porque tendrían más confianza. Como ser tendrías más confianza. Esto es esencial y es un camino muy importante el tener que ganar autoconocimiento, el tener que ganar autoconfianza, la autoestima. Todo eso te ayuda a conectar con esta parte. Y además, cuanta más autoestima tienes, más capacidad de comprensión. Y desde ese punto puedes comprender el por qué los padres hicieron un papel, como puede hacer cualquier otro ser que entre en tu vida, para ayudarte a encaminar hacia lo que es tu propósito y a lo que es tu lección de vida. Eso es muy importante porque solo desde ese desapego, desde esa distancia y desde la comprensión, seremos capaces de perdonar, seremos capaces de comprender y seremos capaces de amar. Sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando intentas esforzarte en entender su postura, comprendes desde la distancia, pero ves que el diálogo es imposible? O sea, que el padre, la madre, los amigos siguen sin entender tu punto de vista, siguen sin comprender qué es lo que está sucediendo. Eso es un punto de inflexión que te tiene que dar dos reflexiones. La primera es el punto tuyo de asertividad, que tienes que saber decir esto lo quiero y esto no lo quiero, con esta persona comparto un tiempo y con esta no lo comparto, y aparte te va a dar el punto de duda y de inflexión que tú necesitas para conectar si realmente aquel propósito o aquel acto es lo que tú quieres y acabar de sacar de ti todos los miedos que puedas tener. Una de las características importantes que hemos de aprender es que en la vida no se viene a sufrir, no vienes a hacer lo que obligadamente tienes que hacer o lo que socialmente está bien o lo que quieren los demás. Tienes que tener el valor de seguir lo que dicta tu corazón, tienes que tener el valor de hacer lo que realmente te apetece hacer, pero te apetece desde un punto de conciencia, no desde un punto de capricho o de inmadurez, sino asumiendo tus responsabilidades como ser humano, como hijo, como padre de familia, como marido, como pareja, como lo que sea. Tienes que asumir esas responsabilidades porque tu decisión te ha llevado a tener que desarrollar ese papel. Desde ahí tienes la potestad de decir lo que quieres y lo que no quieres. Y si realmente algo sientes que entra en distorsión contigo, no tienes por qué ir hacia ese punto que sabes que te va a generar un malestar y te va a generar unos inconvenientes que no vas a poder compensar de otra forma. Entonces, esencial, los padres, muy importantes porque son los que van a dictar tus características. Por muchos defectos que les veas y por muchas virtudes, que sepas que ambas cosas resuenan en ti. Y tú tienes la capacidad de alimentar o esos defectos o alimentar esas virtudes y por tanto mejorar y sacar lo mejor de ti. Hay una forma en que el ser humano aprende, es sufriendo los inconvenientes de conductas erróneas o aprendiendo de los errores de los demás. Los padres, los hermanos, los familiares, los amigos más íntimos, más cercanos, son los que nos muestran todas esas actitudes con más contundencia, porque son las que más nos afectan y son las que nos llegan más directamente. A partir de ahí podemos aprender si eso se puede mejorar y si yo lo quiero mejorar y si tengo el valor de mejorarlo o si me puedo acomodar y puedo seguir los dictámenes de esas personas y dejarme llevar por sus deseos, por sus caprichos o por su voluntad. Entonces, aprender a ser tú conlleva coraje. Aprender a saber que eres responsable de tu vida y de tus actos requiere valentía. Actuar esa realidad requiere la asertividad necesaria para que tú seas un ser autónomo y aportes a los demás lo que has venido a aportar. Entonces eso es muy necesario que lo sepamos aceptar desde el amor
desde el compromiso y desde el desapego.